¿Te has preguntado por qué el agua de un río en Buenos Aires ha cambiado a un tono azul? Esta transformación se relaciona con visiones proféticas que mencionan el Éufrates hirviendo y el agua convirtiéndose en sangre, momentos previos al regreso de Jesús. Vamos a explorar la esencia detrás de estos enigmáticos acontecimientos, revelando verdades sorprendentes. Recientes eventos han dejado a muchos atónitos, ya que no solo el río en la capital argentina ha cambiado de color. Diversos ríos alrededor del mundo, como el Rímac en Perú y ríos en Lima, han adoptado un tono rojo ominoso. Esta transformación del Éufrates, un río de gran relevancia histórica y religiosa, evoca temores sobre la posibilidad de que se estén cumpliendo profecías de épocas finales. Los fieles expresan su inquietud, interpretando estas alteraciones como señales del cumplimiento de antiguas predicciones. Pero, ¿qué las origina? Primero detente un momento, toca el botón de me gusta, deja tu comentario y comparte este video con tus amigos para que también puedan reflexionar sobre este fenómeno. Ahora, enfoquémonos en el origen de este cambio en el color del agua. Es sabido que ciertas algas, como la Karenia brevis, tienen la capacidad de provocar fenómenos conocidos como floraciones algales nocivas, que pueden liberar toxinas perjudiciales tanto para el ecosistema acuático como para la salud humana. Este tipo de algas han sido identificadas en diversas partes del mundo. Sin embargo, no explican todos los casos, en especial aquellos que suceden en ríos de agua dulce como el Éufrates. Aunque estas teorías científicas ofrecen un razonamiento para el fenómeno, hay quienes argumentan que la coincidencia en el tiempo y lugar de estos fenómenos es tan significativa que no puede pasar desapercibida en el contexto de las predicciones bíblicas. Detrás de esta inquietante transformación, las creencias y la ciencia chocan, dejando más preguntas que respuestas. Descubre el significado oculto detrás de los ríos rojos que están apareciendo por todo el planeta. La Biblia menciona la conversión del agua en sangre como un mensaje divino, un aviso de juicio para aquellos que se han alejado de su camino. Uno de los pasajes más sorprendentes se encuentra en el libro de Apocalipsis. En este texto sagrado se relata cómo el tercer ángel vertió su plaga sobre los ríos y las aguas se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16:4 nos habla de una de las 7 plagas que serán desatadas en el mundo durante los últimos días. Este juicio es de carácter global, a diferencia de las plagas bíblicas anteriores que afectaron áreas específicas, marcando el final del tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Esta imagen recuerda la primera plaga en Egipto, cuando el majestuoso río Nilo se transformó en sangre, mostrando una clara intervención divina que causó la muerte de los peces y un hedor insoportable que impedía a los egipcios beber su agua. Éxodo 7:20-21. En ambas situaciones, las fuentes de agua vitales para la vida se tornan en algo inservible, simbolizando el poder supremo de Dios y alertando a la humanidad sobre sus acciones. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, ahora surge la inquietante pregunta: ¿estamos siendo testigos del cumplimiento de esta profecía? Recientemente se han reportado casos de ríos y lagos que se tiñen de rojo alrededor del mundo, desde el río Yangtze en China hasta el Rímac en Perú,
Científicos se esfuerzan por encontrar explicaciones a estos incidentes cada vez más comunes y alarmantes. Sin embargo, muchos fieles creen que estas manifestaciones no son meros eventos naturales, sino advertencias celestiales que presagian lo que está por venir. Un río de particular relevancia es el Éufrates, que según las Escrituras se secará antes de la batalla final de Armagedón. El sexto ángel desató su plaga sobre este río, anticipando un camino para los reyes del Occidente. Apocalipsis 16:12. Descubre ahora lo que los eventos actuales pueden estar revelando. Con el río Éufrates enfrentando lluvias récord y partes de su cauce secándose, algunos intérpretes de profecías sugieren que esto, junto con fenómenos de aguas rojas, es prueba tangible de señales bíblicas que se manifiestan ante nuestros ojos. Si los informes recientes sobre estos ríos en tonos rojizos confirman el juicio asociado al tercer ángel, surge una pregunta fundamental: ¿qué pasará a continuación? Según las escrituras del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, trayendo consigo calamidades inminentes para la humanidad. Estos episodios no serán meros eventos aislados, sino el inicio de una reacción en cadena, donde cada castigo será más riguroso que el anterior. Luego del tercer ángel, que seca ríos y fuentes de agua, la Biblia menciona un juicio incluso más shocking: el cuarto ángel. El apóstol Juan relata que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió al sol infligir a los hombres un intenso calor. La gente, abrumada por las altas temperaturas, blasfemó contra Dios, que dominaba sobre estas plagas. Sin embargo, no se arrepintieron ni lo adoraron. Revelación 16:8-9, NIV. Este fragmento sugiere un incremento inesperado en las temperaturas globales, donde el propio sol castiga a la población, ocasionando sufrimiento masivo. Estamos presenciando ya el inicio de esta profecía. En años recientes se han registrado olas de calor extremas, grandes incendios y un incremento alarmante en la actividad solar. Los expertos indican que el Sol está atravesando una etapa de gran actividad, provocando tormentas solares más frecuentes y potentes. En 2024, múltiples tormentas geomagnéticas impactaron la Tierra, alterando las comunicaciones satelitales y provocando también cortes en la electricidad en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol, en algún momento, pueda alcanzar un nivel de intensidad que cause tal sufrimiento a la humanidad no es solo un indicio bíblico, sino una preocupación científica legítima. Prepárate, porque nos encontramos en un período marcado por desastres climáticos extremos, donde el incremento de temperaturas da lugar a tormentas devastadoras, escasez de alimentos y grandes movimientos migratorios. Si consideramos esto como un presagio de lo que está por venir, es evidente que el cuarto juicio se acerca más de lo que imaginamos. Para intensificar esta sensación de alerta, un eclipse lunar total, conocido como la luna del suelo, está programado para el 14 de marzo. Este fenómeno astronómico no solo es un espectáculo visual inusual e impresionante, sino que también ha sido históricamente visto como un precursor de transformaciones significativas, así como de mensajes trascendentales. Desde tiempos remotos, civilizaciones han vinculado estos eclipses con advertencias divinas y eventos extraordinarios. En el libro de Joel, se menciona que el sol se oscurecerá y la luna tomará un tono sanguinolento antes del día temido del Señor. Este pasaje implica que una luna roja no es simplemente un acontecimiento celeste, sino un signo de una inminente intervención divina. Un mensaje similar aparece en Apocalipsis, que narra sucesos sorprendentes relacionados con los últimos días.
Al abrir el sexto sello, se produjo un gran temblor. El sol se oscureció como el hule, y la luna adquirió un color escarlata. La luna roja, de acuerdo a las Escrituras, se considera una de las manifestaciones divinas que preceden al juicio final. Esta señal, junto con terremotos, calamidades y guerras, sugiere la proximidad de la tribulación, un periodo marcado por desdichas y desorden antes del regreso de Cristo. Históricamente, muchos han interpretado estos sismos como señales divinas de momentos cruciales en el plan profético de Dios. Si han existido terremotos en el pasado que acompañaron guerras y el cumplimiento de profecías, ¿qué significará la posible sacudida del 14 de marzo de 2025? Este evento no será un acontecimiento aislado. En un contexto donde el Éufrates se encuentra en un proceso de secado, cumpliendo lo señalado en la Revelación 16:12, se observan fenómenos extraños que se alinean con las profecías. Ríos de diversas partes del planeta adquieren un tono rojizo, rememorando el tercer juicio de Revelación 16:4. La actividad solar está experimentando un incremento significativo, con intensas tormentas y temperaturas extremas, lo que podría conectar con el cuarto juicio, Revelación 16:8-9. Además, las tensiones geopolíticas, junto a guerras y rumores sobre conflictos, reflejan la advertencia de Mateo 24:6. La moralidad se está desvaneciendo y el desengaño se propaga, siguiendo lo descrito en 2 Timoteo 3:1-5. Ante este panorama apremiante, surge una inquietante interrogante. ¿Estamos acercándonos a la culminación de las profecías bíblicas? No obstante, la historia aún tiene más por contar. Tras el fenómeno observado en el Éufrates, se reportó un hallazgo sorprendente. Arqueólogos y lugareños han descubierto un esqueleto humano de grandes proporciones, enterrado en el lecho del río seco. Este hallazgo ha encendido intensos debates sobre la existencia de una antigua raza, los Nefilim, seres enigmáticos citados en el Génesis y en otros textos ancestrales. Podría tratarse de una prueba de su existencia. En Génesis 6:4 se menciona que los Nefilim habitaron la tierra en esos días, y también posteriormente, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, generando descendencia. Eran conocidos como los héroes de antaño, figuras renombradas. Algunos estudiosos sostienen que eran la descendencia de ángeles caídos y mujeres mortales, dando origen a una raza de gigantes poseedores de talentos excepcionales y un notable impacto en el mundo. Estos seres habrían causado estragos en la tierra antes de que el juicio divino interviniese, manifestándose de manera prominente en el diluvio de Noé. Sin embargo, persiste la incertidumbre. ¿Acaso no hubo sobrevivientes? ¿O sus restos permanecerán ocultos bajo las hojas del tiempo, ahora resurgiendo con el cambio en el Éufrates? Las proporciones y características inusuales de los huesos sugieren que estamos ante algo que trasciende lo ordinario. Desde el comienzo de las investigaciones, se sugiere que los hallazgos podrían pertenecer a un ser de dimensiones mucho mayores que los seres humanos actuales, con características físicas extremas. Estas peculiaridades se correlacionan inquietantemente con las antiguas descripciones de los Nefilim, considerados gigantes caídos, dotados de una fuerza extraordinaria. Además, la ubicación de estos descubrimientos es relevante. El río Éufrates aparece en múltiples profecías bíblicas, como se indica en el Apocalipsis, donde se mencionan 4 ángeles detenidos en sus orillas, aguardando ser liberados antes de los últimos tiempos.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si el inquietante Éufrates realmente oculta secretos ancestrales, ¿podría este hallazgo ser una manifestación divina? ¿Un anticipo de lo que está por llegar? Este sorprendente descubrimiento ocurre en un contexto global de agitación, fenómenos insólitos y señales que muchos interpretan como el cumplimiento de antiguas profecías. El Apocalipsis sugiere un periodo en el que el Éufrates se caldeará, preparándose para eventos significativos en el final de los tiempos. La aparición de un esqueleto de Nefilim en este río siempre ha generado misterio y simbolismo. Algunas teorías sugieren que en sus profundidades descansan antiguas tumbas, ciudades olvidadas e incluso portales hacia otras dimensiones. Se plantea que los Nefilim fueron encerrados bajo la tierra tras el diluvio, como se menciona en Judas 1:6, donde se alude a ángeles que renunciaron a su hogar y fueron condenados a un encarcelamiento eterno en la oscuridad, aguardando el juicio del día final. Si esta hipótesis resulta cierta, el calentamiento del río Éufrates podría no ser únicamente un fenómeno ambiental, sino una señal divina que indica la inminente liberación de algo que ha estado oculto durante milenios. ¿Qué opinas sobre el enigma de los Nefilim? Descubre conmigo este fascinante tema, ya que aborda seres mencionados en la Biblia que atraen a muchas personas. En el Antiguo Testamento, estos individuos son destacados como seres de gran estatura y fuerza formidable. Se considera que fueron producto de la unión entre los hijos divinos y las mujeres humanas. En algunas versiones bíblicas, el término Nefilim se traduce como gigantes, aunque esto no es uniforme en todos los textos. La presencia de estos seres se menciona en la antigüedad y también en períodos posteriores, cuando los seres celestiales se unieron a las mujeres de la tierra, generando descendencia que se describía como renombrados y poderosos, según Génesis 6:4. Las opiniones sobre los Nefilim generan debates entre eruditos y teólogos. La mención de los Nefilim aparece en la Biblia en dos ocasiones. La primera en Génesis 6:1-6 y la segunda en Números 13:33. La interpretación de este vocablo varía y se discute su significado, pudiendo referirse a gigantes o a aquellos que han caído en la batalla. Las primeras traducciones de la Biblia tienden a emplear la palabra gigantes, mientras que la traducción hecha por Aquila, que pasa del hebreo al griego, optó por el concepto de los caídos. Aunque el capítulo de Génesis no señala explícitamente que los Nefilim sean gigantes, sí menciona que eran descendientes de los seres celestiales y de las mujeres mortales, situándolos en la tierra en tiempos previos al diluvio y describiéndolos como poderosos y renombrados. En tiempos en que la humanidad crecía y se multiplicaba, los hijos de Dios encontraron a las hijas de los hombres atractivas y tomaron a quienes desearon como esposas. En una advertencia divina se establece que el comportamiento humano no puede
continuar sin restricciones, llegando a limitarse a 120 años. En esa época, así como después, los Nefilim seguían presentes, progenie de los seres celestiales y las mujeres. Te invitamos a descubrir un relato lleno de misterio y revelaciones inquietantes sobre seres emblemáticos y profecías impactantes. En tiempos remotos, hubo hombres de gran influencia, conocidos en la historia. Se menciona que el Señor observó la magnitud de la maldad que reinaba entre los humanos, notando que sus corazones estaban colmados de maldad. Esta situación llevó al Creador a lamentar la existencia del hombre en la tierra. La Biblia, en Números 13:33, menciona a los Nefilim, hijos de Anak, describiéndolos como criaturas que podían ser percibidas como gigantes. Este texto insinúa que eran seres colosales, significativamente más altos y robustos que la mayoría. Además, existe otra teoría fascinante que habla de criaturas extraordinarias que se encuentran supuestamente aprisionadas bajo el río Éufrates. Se ha planteado la inquietante profecía de que 4 ángeles caídos están atados en el fondo de este río, aguardando el momento preciso para ser liberados. Impresionantemente, si el Éufrates se está reduciendo como se ha pronosticado, podríamos estar al borde de una catástrofe con el regreso de estas entidades que traerían caos y terror al mundo. En el libro de Apocalipsis 9, 14, 15 encontramos un ominoso vaticinio sobre el Éufrates, donde se narra la liberación de esos 4 ángeles quienes han estado preparados por un ciclo específico para llevar a cabo su misión de destrucción, que podría resultar en la muerte de 1/3 de la humanidad. Los expertos en la Escritura advierten que estos 4 ángeles no son heraldos benévolos, sino seres caídos que desafiaron al Creador y fueron desterrados del cielo, sometidos a un confinamiento limitado bajo el Éufrates hasta que llegue su hora. Se sugiere que estos ángeles fueron parte de la temida rebelión de Lucifer y que por sus actos fueron considerados los más peligrosos de sus seguidores. La pregunta permanece: ¿qué impacto tendrá su liberación en nuestro mundo? Antes de que continúes leyendo, considera la posibilidad de explorar estos conceptos más a fondo. Los seres oscuros que rodean nuestro planeta han sido considerados demasiado poderosos para ser ignorados, lo que ha llevado a la necesidad de intervención celestial para mantenerlos al margen. Recientemente, el río Éufrates ha estado disminuyendo de forma alarmante, alcanzando niveles de agua nunca vistos. Muchos académicos y fieles ven este fenómeno como un cumplimiento de las profecías bíblicas, un claro indicio de los eventos mencionados en el Apocalipsis. Si el río llega a desaparecer por completo, podría estar indicando que la liberación de estos ángeles caídos está próxima. El Apocalipsis, versión de 1612, menciona que el Éufrates se secará como un signo de los tiempos finales. En este contexto, se menciona que el 6º ángel hizo que sus aguas se evaporaran para abrir camino a los reyes del oeste, sugiriendo que a medida que el cauce se agota, ancestrales fuerzas encerradas podrían emerger en el mundo. Si el esqueleto de los anáfitos ya ha sido descubierto, podría ser un primer indicio de lo que se oculta bajo la superficie. ¿Está el Éufrates desenterrando entidades que debieron permanecer ocultas hasta el juicio final? En el relato del Apocalipsis, se revela que el 6º ángel intervino en el gran río para preparar el camino para los reyes. Este pasaje describe uno de los 7 juicios que constituyen las plagas divinas que caerán sobre la tierra en los últimos días. La disminución del Éufrates no es simplemente un evento natural, sino que representa un acto de Dios para preparar el escenario de la guerra mundial final.
que hace que la sequía del Éufrates sea tan relevante. Este río ha sido crucial en la historia de la humanidad, fluyendo a través de Turquía, Siria e Irak. Ha sido vital para civilizaciones antiguas como Babilonia, Asiria y Persia. Hoy en día sigue siendo esencial para la agricultura, el suministro de agua potable y el transporte en el Medio Oriente. Descubre un tema fascinante y profundamente significativo: las profecías de la revelación. En el año 1612 se menciona que en el futuro el río Éufrates se secará, lo que señalaría la llegada de conflictos mundiales y juicio divino. ¿Quiénes son esos reyes del oeste? La predicción indica que el lecho seco de este río facilitará el paso a estos reyes. Esto ha generado diversas teorías sobre qué naciones o fuerzas podrían estar implicadas. Algunos expertos sugieren que podría ocurrir una invasión militar proveniente del oeste, con grandes ejércitos avanzando, posiblemente de potencias como China, India o una alianza de naciones occidentales. También se hace referencia a un ejército de 200 millones de soldados en la Revelación 9:16, lo que podría estar vinculado a esta profecía. Sin embargo, hay quienes consideran que los reyes del oeste podrían simbolizar entidades demoníacas, representando una última confrontación entre la humanidad y lo divino. Hoy en día, el Éufrates está experimentando un preocupante descenso en su caudal. Varios elementos, como la actividad humana y el cambio climático, están incidiendo en esta condición. Las temperaturas extremas y la falta de precipitaciones han disminuido drásticamente las lluvias en Oriente Medio. Los gobiernos de Turquía, Siria e Irak han construido grandes embalses, lo que ha contribuido a la caída de los niveles de agua. ¿Es esto un cumplimiento de la profecía? A pesar de las explicaciones científicas, numerosos creyentes consideran que la disminución del Éufrates es un claro indicativo de que las profecías bíblicas se están realizando en nuestros días. En otro pasaje sorprendente de la Revelación 9:14-15, se menciona a 4 ángeles atrapados en el río Éufrates, quienes serán liberados para ocasionar caos en el mundo, indicando al 6.º ángel que toque la trompeta para desencadenar el desastre. ¿Te has preguntado sobre el significado de los recientes eventos globales? La liberación de los 4 ángeles, destinados a traer caos y destrucción, parece inminente con el secado del río Éufrates. Este indicio podría apuntar hacia un periodo de intensos conflictos y desastres sin precedentes. Al observar el mundo actual a la luz de la profecía bíblica, se revela un patrón inquietante, donde se mencionan señales de los días finales en las Escrituras. Textos como el libro de Apocalipsis describen plagas, fenómenos celestiales y desastres que servirán como advertencias divinas para la humanidad. Entre estas señales se encuentran ríos que se secan, fenómenos solares extremos, intensas olas de calor y eventos cósmicos como las lunas de sangre. Estos acontecimientos no están ocurriendo de manera aislada. Se presentan simultáneamente, resonando con las profecías sobre el final de los tiempos. Mientras algunos críticos argumentan que se tratan simplemente de fenómenos naturales, muchos creyentes buscan un significado más profundo que los conecta espiritualmente. La ciencia puede ofrecer explicaciones sobre ríos de color rojo debido a contaminación o cambios químicos, y también puede atribuir las condiciones climáticas extremas a variaciones ambientales. Sin embargo, la coincidencia de todos estos eventos sugiere una intervención divina, ya que a lo largo de la historia Dios ha utilizado la naturaleza como un medio de juicio y para comunicarse con la humanidad. Las plagas de Egipto, narradas en el Éxodo del 7 al 12, presentan un claro ejemplo de intervención divina, donde ríos se transformaban en sangre y la oscuridad envolvía la tierra.
Si en el pasado Dios utilizó estos métodos, surge la inquietante pregunta: ¿por qué no podría hacerlo hoy para alertar a la humanidad sobre el juicio que se acerca? Las señales actuales son demasiado evidentes como para ser pasadas por alto. Con el Éufrates secándose, conflictos bélicos en aumento, celebridades acaparando la atención y desastres naturales sin precedentes ganando fuerza, parece que las profecías se están materializando ante nuestros ojos. Es crucial preguntarse: ¿estamos prestando atención? Para quienes consideran estas manifestaciones como un llamado urgente para regresar a Dios, buscar la regeneración, la salvación y un cambio espiritual, el tiempo apremia. La Escritura advierte que muchos se decepcionarán y fallarán en interpretar estos eventos por su verdadero significado. Sin embargo, aquellos con fe y discernimiento sabrán que estos fenómenos tienen un propósito. El tiempo se agota y el mundo se encamina hacia un punto culminante en su historia. La decisión recae en cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para el regreso de Cristo o seguiremos minimizando estas señales hasta que sea demasiado tarde? Observando el mundo actual, resulta imposible ignorar el desastre global, imprevisto que se alinea con las profecías de Jesús. Las luchas y rumores de conflicto son más evidentes que nunca. La tensión entre naciones se intensifica, desestabilizando gobiernos en todo el planeta. En diferentes países, enfrentamientos, divisiones y descontento social están a la orden del día, incrementando el odio y la polarización. La fama personal y la inestabilidad económica, junto con la escasez de alimentos y la inflación descontrolada, han hecho que las necesidades básicas sean inalcanzables para millones. El mundo atraviesa una de las crisis alimentarias más graves de su tiempo. Los desastres naturales están aumentando, con terremotos, huracanes y fuegos arrasadores, estableciendo récords históricos. La comunidad científica se encuentra desconcertada ante la creciente frecuencia y severidad de estos eventos devastadores. La transformación de ríos, como el Éufrates y el Rímac, ha captado la atención debido a misteriosos fenómenos que parecen resonar con las advertencias del libro de Revelaciones. La aparición del fenómeno lunar, conocido como luna de sangre, también ha intensificado la inquietud sobre posibles signos sobrenaturales en nuestros cielos. ¿Se trata simplemente de coincidencias o de profecías en acción? Algunos escépticos aseguran que estos eventos se encuadran en ciclos naturales, desestimando temores como infundados. No obstante, quienes estudian bíblicamente reconocen que tales señales merecen atención. Las Escrituras indican que antes del retorno de Cristo, el mundo enfrentará tribulaciones, conflictos y fenómenos celestiales que reflejan intervenciones divinas. La advertencia de Jesús de que debemos permanecer alerta es más relevante que nunca. Su regreso será inesperado, tal y como se menciona en Mateo 24:44. Ante la manifestación de estos indicios, es vital cuestionarnos: ¿estamos preparados para su retorno? ¿Vivimos en conexión con los principios de Dios? Los tiempos se acortan y cada suceso nos aproxima al cumplimiento de las profecías. Es necesario ser proactivos, reflexionar y abrir nuestros corazones para la magnífica venida de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos algunos pasajes significativos sobre su retorno, comenzando por Mateo 24:36-44, que nos recuerda la urgencia de estar listos en todo momento. No olvidemos que su llegada será sorpresiva. El Hijo del Hombre llega de forma inesperada. Desde el cielo se manifestará en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estos eventos, ajusten su mirada y levanten la cabeza, pues se acerca su liberación. Jesús previó la inminente destrucción del templo en Jerusalén
y a través de sus palabras también reveló el retorno del Hijo del Hombre en el futuro. La enseñanza se centra en la culminación de todo lo que existe y su regreso anunciando señales en el sol, la luna y las estrellas, junto a cambios drásticos en el cosmos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El regreso visible del Hijo del Hombre, como se narra en los Hechos de los Apóstoles, culminará nuestra historia, tal como se menciona en los relatos de Lucas. Este pasaje nos invita a levantar la vista con esperanza y confianza, una postura de expectativa frente a lo que está por venir. La redención se refiere al momento en que la mortalidad se transforma en inmortalidad, como lo explica Pablo en su carta a los Corintios, además de la transformación del cuerpo mencionada en Romanos. Aquellos que han pasado a mejor vida escucharán su voz y resucitarán, unos para la vida eterna y otros para el juicio, tal como se afirma en el Evangelio de Juan. La resurrección en el día final es confirmada por Jesús, y aunque nuestras acciones tienen peso, la esencia de obtener la vida eterna radica en la fe en Él. Mantente alerta, porque la llegada del Hijo del Hombre será un momento que tomará por sorpresa a muchos. Te invitamos a descubrir un hallazgo asombroso que está captando la atención mundial. Una criatura marina con un impresionante 70 dientes ha sido encontrada en el río Éufrates y está causando revuelo. La situación en el río, que continúa secándose tal y como se menciona en las Escrituras, revela secretos que se creían ocultos. ¿Representan estos acontecimientos un signo de la intervención divina o son indicios de un evento profetizado que se aproxima? Lo que se ha desvelado te dejará sorprendido y reflexionando. Sumérgete con nosotros en el misterio que rodea este descubrimiento. Uno de los fenómenos más notables de nuestros días está ocurriendo en el Éufrates, un río antiguo mencionado frecuentemente en la literatura sagrada. Su nivel de agua disminuye rápidamente debido a factores como el cambio climático y la construcción de represas. Sin embargo, lo más extraordinario es que esta situación ha sido anunciada como un precursor de los últimos días. Con la reducción del caudal, emergen aspectos aún más sorprendentes que podrían alterar nuestra percepción de la historia, la fe y lo sobrenatural. Permítenos guiarte a través de esta revelación fascinante que puede cambiar tu visión del mundo. Haz clic en el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Ahora, hablemos de un descubrimiento extraordinario. Un esqueleto humano de grandes dimensiones ha sido encontrado oculto bajo las aguas secas del río Éufrates. Este hallazgo ha despertado un gran interés, generando discusiones sobre los Nefilim, una raza ancestral mencionada en el libro del Génesis y otros textos antiguos. ¿Podría ser esta la prueba que se había perdido sobre su existencia? En Génesis 6:4 se hace referencia a estos seres que existieron en tiempos antiguos y en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, engendrando hijos con ellas. Se les describe como héroes míticos de renombre. Algunos estudiosos creen que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos que se unieron a mujeres humanas, creando una raza de gigantes que poseían una fuerza, inteligencia e influencia excepcionales. Según ciertas interpretaciones, fueron responsables de la corrupción en la tierra antes de ser aniquilados por el juicio divino, incluido el del diluvio de Noé. Sin embargo, la incógnita persiste. ¿Acaso algunos de ellos sobrevivieron?
Quizá sus vestigios permanecieron ocultos en el transcurso de la historia y ahora, con el Éufrates en niveles bajos, comienzan a ser visibles. Las dimensiones, la anatomía y las particularidades de los huesos encontrados sugieren que pertenecen a un ser mucho más grande que los humanos actuales, con extremidades alargadas y un cráneo desproporcionadamente grande. Estas características coinciden con descripciones antiguas de los Nefilim, retratados comúnmente como gigantes de gran fuerza. La ubicación de este descubrimiento es igualmente significativa. El río Éufrates aparece en varias profecías bíblicas, como en Apocalipsis 9:14, donde se menciona a 4 ángeles atrapados en sus orillas, aguardando el momento adecuado para actuar en los últimos tiempos. ¿Te gustaría explorar un enigmático descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de lo divino? El esqueleto hallado en el río Éufrates podría ser una señal trascendental, especialmente en un periodo de confusión global y eventos insólitos que muchos interpretan como el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas. El libro de las Revelaciones menciona un tiempo en el que el Éufrates se secará, un presagio de acontecimientos importantes en los últimos días. Antes de continuar, considera apoyar nuestro trabajo a través de un superchat. Cada aportación es fundamental. Muchísimas gracias. La aparición de un esqueleto de Nefilim en el Éufrates genera interrogantes. Este río ha sido desde hace tiempo un símbolo de misterio y relevancia en las Escrituras. Diversas teorías sugieren que en sus profundidades podrían yacer antiguas civilizaciones y portales a dimensiones ocultas. Según una interpretación, los Nefilim pudieron haber sido confinados bajo la tierra tras el gran diluvio, tal como se menciona en Judas 1:6, hablando de ángeles que abandonaron su morada y esperan un juicio final. Si resulta que esta hipótesis es cierta, entonces la efervescencia del río Éufrates no sería mera casualidad, sino una advertencia sobrenatural de que algo que ha estado sellado por siglos está a punto de liberarse. La Biblia se refiere a los Nefilim como seres de gran estatura y fuerza, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El término Nefilim se traduce a menudo como gigantes en ciertas versiones del texto sagrado, aunque no en todas. Se dice que estos gigantes habitaron la tierra en épocas antiguas, señalados en Génesis 6:4 como hombres de renombre. Sin embargo, al hablar de ellos hoy en día, suelen surgir diferentes opiniones y versiones entre las comunidades cristianas. La palabra Nefilim aparece en 2 ocasiones en las Escrituras sagradas. La primera referencia se encuentra en Génesis 6:1-6 y la segunda en Números 13:33. Este término ha generado mucho debate entre estudiosos y comentaristas, quienes lo han traducido como gigantes o los que han caído. Aunque muchas versiones antiguas de la Biblia lo interpretan como gigantes, la traducción de Aquila del hebreo al griego sugiere un significado de fallidos o los que han fallado. En el contexto de Génesis 6, se describe a los Nefilim como seres provenientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y no se menciona directamente que fueran gigantes. En esta narrativa se hace alusión a su existencia en la tierra antes del diluvio, presentándolos como hombres de gran poder y fama. Al ver la belleza de las hijas de los hombres, los hijos de Dios decidieron tomar esposas entre ellas. Dios, al observar la creciente maldad de la humanidad, pronunció que su espíritu no contendería con el hombre indefinidamente, estableciendo que la vida del ser humano sería de 120 años. En esos tiempos, los Nefilim estaban presentes en la tierra, procreando con las hijas de los hombres y generando una descendencia de gran renombre. Según Números 13:33,
la descripción de los Nefilim como gigantes cobra más fuerza. Este versículo expone que los espías, al observar a los hijos de Anak, se sentían como langostas en comparación con ellos, lo que sugiere que efectivamente eran seres de gran tamaño y fuerza. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para descubrir más contenido fascinante. Tus opiniones son muy valiosas, así que no dudes en dejar tus comentarios. Hablemos de un tema intrigante. Existe una teoría fascinante que sugiere que extrañas entidades están encerradas bajo el Éufrates. Según una profecía interesante, 4 ángeles caídos estarían encadenados en las profundidades del río, aguardando el instante indicado para ser liberados. Si el Éufrates realmente es objeto de cambios como se ha previsto, podría estar acercándose el momento en que estas criaturas liberarán el caos en el mundo. La Revelación 9, 14, 15 ofrece un inquietante aviso sobre lo que podría ocurrir en el futuro relacionado con el Éufrates. Este pasaje nos alerta sobre posibles consecuencias alarmantes que podrían desencadenarse. Estamos frente a un inminente despertar de lo oscuro. La anticipación es palpable. Descubre lo que el futuro puede deparar en torno al Éufrates. El libro de Revelación, en sus versículos 9, 14, 15, proporciona un mensaje inquietante acerca de lo que está por venir. Si los cambios visibles en el Éufrates son verdaderamente señales proféticas, la humanidad podría estar al borde de presenciar eventos asombrosos que han sido previstos desde hace tiempo. A medida que secretos antiguos surgen, las aguas se desvanecen y los acontecimientos proféticos se desarrollan ante nuestros ojos, surge una inquietante interrogante. ¿Estaremos presenciando el desenlace de los eventos descritos en Revelación? Este río ha sido, a lo largo de la historia, un símbolo de intervención divina y profecía. La posible revelación de lo que ha permanecido oculto por milenios sugiere que estamos en el umbral de tiempos extraordinarios. El descubrimiento de un esqueleto de Nephalem podría ser solo el principio. ¿Serán los 4 ángeles caídos los próximos en salir a la luz? Además, en un hallazgo extraño en los Estados Unidos, también se encontró un esqueleto de dimensiones colosales. Los científicos, intrigados por estas conexiones, se preguntan si esto tiene relación con el Éufrates y el regreso de seres primordiales. Algunos sugieren que podría ser uno de los leviatanes mencionados en textos bíblicos, criaturas gigantes, del mar creadas por divinidad. Recuerda Job 41, donde se hace referencia a tales entidades. Pregúntate, ¿qué significan todas estas revelaciones en el contexto del futuro de la humanidad? ¿Estás preparado para comprender los desafíos que enfrentamos en estos tiempos? Dios le plantea a Job una pregunta inquietante. ¿Puedes capturar a un leviatán con un simple anillo de pesca? La Biblia pinta un retrato de esta criatura como formidable, casi invulnerable, capaz de devorar a sus oponentes y respirar fuego. ¿Podría esto indicar que antiguos seres, una vez ocultos bajo la tierra, ahora afloran en el panorama como parte del diseño divino? Estamos presenciando eventos que podrían ser interpretados como heraldos de los tiempos finales. Reflexionando sobre el río Éufrates y el hallazgo de enormes seres del pasado, junto con fenómenos singulares en el cielo y la tierra, no es difícil conectar estos sucesos con las profecías descritas en las Escrituras. Muchos consideran que estas circunstancias van más allá de la mera casualidad y son, en efecto, advertencias. Tales advertencias invitan a la humanidad a despertar, a prepararse para la llegada de lo que se avecina. En diversas partes de la Biblia
Se observan herramientas como catástrofes naturales o descubrimientos arqueológicos que han servido como mensajeros de la voluntad divina. Actualmente, al estar al borde de transformaciones sin precedentes, la revelación profética se vuelve innegable. Jesucristo también se refirió a estos periodos, advirtiendo que antes de su retorno, el mundo enfrentará grandes calamidades, conflictos y desilusiones. En el libro de Mateo 24, 7-8, menciona que nación se alzará contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Este extracto sugiere que los conflictos, desastres y crisis a nivel global se intensificarán, similares a los dolores de parto que preceden a la llegada de un nuevo ser. Hoy, al observar nuestro entorno, es evidente la desigualdad. Naciones en pugna, crisis alimentaria y económica, así como desastres naturales que suceden con frecuencia. Las señales en el firmamento son notables. Descubre cómo los eventos actuales se alinean con las profecías bíblicas y qué significan para nuestro futuro. Cada día parecen cumplirse las prédicas de Jesús, especialmente en relación con el río Éufrates, mencionado en numerosas profecías. Este río no representa solo un problema ambiental, sino que es una señal de advertencia. En el libro de Apocalipsis se nos presenta que el sexto ángel dijo que el Éufrates se secaría para preparar el camino a los reyes del oeste, lo que implica un papel significativo en las confrontaciones que se avecinan, relacionado con Armagedón. Muchos interpretan este fenómeno como un presagio de una guerra monumental que podría alterar el curso de la historia. Además, a medida que el Éufrates pierde su caudal, han emergido descubrimientos inquietantes como un esqueleto gigante que podría vincularse a los Nefilim, una enigmática raza de gigantes mencionada en las Escrituras. Génesis 6:4 indica que los Nefilim estaban en la tierra en aquel entonces y más adelante, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los humanos. Si este esqueleto realmente pertenece a los Nefilim, confirmaría la veracidad de esas narraciones ancestrales. La aparición de estos restos podría señalar que fuerzas antiguas y ocultas comienzan a resurgir, tal como se predice sobre el retorno de los ángeles caídos y una guerra espiritual inminente. ¿Estamos al borde de un cumplimiento profético? Con los sorprendentes hallazgos, conflictos, pandemias, desastres naturales y creciente inestabilidad global, resulta complicado ignorar los claros signos de los últimos tiempos. Muchos sostienen que nos encontramos en el umbral de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3, 1-5 sobre la gravedad de los días por venir, señalando que enfrentaríamos momentos difíciles. Es un momento crucial para reflexionar sobre el estado actual de nuestra sociedad. ¿Te has preguntado cómo estamos viviendo hoy? La falta de amor por uno mismo, el apego obsesivo al dinero, el orgullo desmedido y la desobediencia son solo algunas de las características que marcan nuestra época. La humanidad se aleja de valores esenciales y se sumerge en la desesperanza y la brutalidad, prefiriendo la satisfacción momentánea a una conexión profunda con lo divino. Vemos signos de decadencia moral que nos hacen cuestionar la naturaleza de nuestro tiempo. La corrupción y el odio parecen dominar las noticias y las interacciones cotidianas. En lugar de buscar la verdad divina, muchos persiguen la riqueza y la fama, ignorando las advertencias que nos rodean. Las antiguas profecías pueden estar tomando forma frente a nuestros ojos. Las referencias a Nefilim y el Éufrates seco podrían ser indicios de que se está acercando un cambio significativo. Este es un momento para regresar a Dios, fortalecer nuestra espiritualidad y abrir nuestros corazones.
Los signos son evidentes, y aquellos que no estén preparados podrían encontrarse en una situación comprometida. En Mateo 24, 42-44, se nos advierte sobre el regreso de Jesús. Esta es una invitación a estar vigilantes, ya que la llegada del Señor podría suceder en un instante inesperado. Quien se prepara y permanece atento no será sorprendido. Los eventos que estamos presenciando no son fruto del azar, sino señales que nos llaman a la acción. Es fundamental que busquemos la verdad y nos arrepintamos para enfrentar lo que se avecina. Estamos en los últimos días. Solo el tiempo lo revelará, pero una cosa es clara. El mensaje divino está presente y nos urge a actuar. La fe es esencial. En este contexto, Jesús enfatizó su importancia, cuestionando si a su regreso encontraría fe en la tierra. Lucas 18:8. Así que, ¿cómo podemos nutrir nuestra fe en estos tiempos inciertos? Es hora de reflexionar y buscar respuestas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es crucial para Dios? Según Hebreos 11:6, la fe tiene un papel fundamental en nuestra relación con Él. Dios desea que creamos en su existencia y en su disposición a recompensar a quienes lo buscan con sinceridad. Cuando vivimos con fe genuina, nos acercamos a Él y a través de esa conexión recibimos bendiciones. Por otro lado, la falta de fe es una ofensa a Dios, ya que pone en riesgo su honor. La fe se define como una creencia inquebrantable en las promesas divinas y en su voluntad. Este concepto incluye la obediencia a las instrucciones que Dios nos ofrece. Se espera que confiemos tanto en sus palabras que nos impulsen a actuar de acuerdo a ellas. Entonces, deshonramos a Dios al dudar de su palabra. Al no creer, le decimos que no estamos seguros de su poder o su naturaleza, ignorando que Él es un Dios que cumple con lo prometido. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado ser fiel a sus promesas. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino que se manifiesta a pesar de nuestras circunstancias. La fe es, por tanto, un componente esencial que Él busca en nosotros, lo que nos lleva a cuestionar cómo podemos cultivar este aspecto de nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de poseer fe, sino de entender que ésta puede variar en grados. A lo largo de las enseñanzas de Jesús, observamos que reconoció la diferencia entre quienes tenían poca fe y quienes poseían una fe robusta. Por eso, es vital reflexionar sobre el nivel de nuestra fe actual y cómo estamos comprometidos a desarrollarla. La fe no es estática. Siempre hay espacio para crecer y mejorar. Todos estamos en un proceso continuo de fortalecimiento de nuestra creencia en las promesas de Dios. Te invito a considerar cómo puedes enriquecer tu propia fe. A veces, quienes creen en Dios tienden a asociar su fe con situaciones que carecen de promesas concretas. Imagina que alguien dice que su gran comida al aire libre está programada para la próxima semana. Si llueve, todo se arruinaría, por lo que surge la idea: si solo tuviéramos suficiente fe, el clima se mantendría perfecto. Pero, ¿realmente cuánta fe poseemos? ¿A qué intensidad estamos dispuestos a cultivar nuestra fe? Es evidente que debemos aspirar a un crecimiento constante. Ninguno de nosotros tiene lo suficiente, pero ¿existe una garantía en las Escrituras de que no lloverá el día de un evento especial? La respuesta es no. Consideremos el caso de alguien que ha trabajado arduamente y aspira a un empleo en particular, enfrentándose a otros dos candidatos. Podría convencerse de que, si mantiene su fe, obtendrá el puesto deseado. Sin embargo, la Biblia no asegura que siempre recibiremos el trabajo que anhelamos. ¿Qué ocurre entonces cuando las cosas no se materializan como esperábamos? Muchos
Concluyen que es debido a la falta de suficiente fe, pero la creencia otorga un cheque en blanco a quienes confían en Dios. Jesús dijo en Marcos 11, 22, 24, «Ten fe en Dios». Aseguró que quien hable a una montaña y no dude, sino crea que sucederán las cosas que menciona, las verá cumplidas. Estos pasajes nos otorgan una promesa absoluta. ¿Es posible tener certeza de que Dios siempre cumplirá nuestros deseos? Reflexionemos sobre este punto. Si no hubiera condiciones en nuestras peticiones, implicaría que nunca experimentaríamos adversidades. A nadie le gusta atravesar momentos difíciles, ¿cierto? Podemos anhelar una vida sin problemas de salud, accidentes, conflictos familiares o dificultades económicas. Descubre cómo encontrar paz en medio de la adversidad. Es natural desear una vida libre de tensiones y complicaciones, anhelando momentos especiales. Al mirar hacia la vida, podemos desear logros como un puesto en una empresa específica. Sin embargo, reflexionando, vemos que las Escrituras nos enseñan que el camino hacia lo divino está adornado con pruebas y tribulaciones, como se menciona en Hechos 14:22 y Salmo 34:19, donde se resalta que las dificultades son inherentes a la existencia de los justos. Examinemos la experiencia de Jesús. En el jardín de Getsemaní, asumiendo la inminente crucifixión, su súplica no fue atendida como esperaba. Este episodio ilustra la idea de que la fe en Dios radica en la convicción de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Su oración: «Padre, si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39 refleja la entrega total a la sabiduría divina. Existe libertad en presentar nuestras solicitudes a Dios, pero es esencial recordar que lo que pedimos debe alinearse con su bondad, sabiduría y perfecto propósito. Además, Dios no simplemente proporciona lo que anhelamos, Él nos ofrece todo lo que desearíamos si tuviéramos su perspectiva. Esa visión de la fe implica confiar en que Dios tiene el mejor plan para nosotros, comprendiendo que las promesas escritas en la Biblia son nuestro fundamento. La fe se fortalece al aferrarse a estas promesas, siempre asegurándonos de interpretarlas dentro del contexto de su intención y propósito para nuestras vidas. Descubre cómo las promesas divinas pueden transformar tu vida. A continuación, exploraremos algunas de las promesas que Dios ha hecho a su gente, las cuales son claras y accesibles. Él se encargará de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, según lo afirma en Mateo 6, 31, 33, Salmo 23, 1 y Filipenses 4, 19. Él también completará el trabajo espiritual que ha comenzado en nosotros, Filipenses 1, 6. Y nos brindará la sabiduría que requerimos en nuestro camino, Santiago 1:5. Nunca nos abandonará ni nos dejará desamparados, Hebreos 13:5, ni permitirá que enfrentemos pruebas superiores a nuestras capacidades, 1 Corintios 10:13. Nos otorgará tranquilidad en momentos difíciles, Filipenses 4:7, y la habilidad de perdonar cualquier falta, siempre que estemos sinceramente arrepentidos. 1 Juan 1:9. Nos capacitará para crecer y ser más como Jesucristo, Efesios 4:15, y asegurará que todo lo que suceda en nuestras vidas tenga un final benéfico, Romanos 8:28. ¿Quieres saber cómo fortalecer tu fe? Aquí te presentamos 3 pasos esenciales. Es alentador saber que Dios ya nos ha mostrado un camino para crecer espiritualmente, por lo que no necesitamos buscar por nuestra cuenta. Siguiendo sus directrices, nuestra fe puede florecer de manera natural. En primer lugar, pídeles a Dios que solidifique tu fe. Este don divino requiere de su intervención para desarrollarse. La fe que Jesús poseía es extraordinaria, y mediante el poder del Espíritu Santo,
también podemos alcanzar esa misma confianza. Sin embargo, la fe no se expande sin esfuerzo. Dios espera que lo busquemos con sinceridad, mostrando cuánto valoramos el fortalecimiento de nuestra fe. Por ello, es crucial que le pidamos de manera constante en nuestras oraciones, tal como lo hicieron los discípulos cuando le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. En segundo lugar, vive tu fe a través de la obediencia. ¿Estás listo para fortalecer tu fe? En Santiago 2:14 se plantea una pregunta crucial. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se acompaña de acciones? Aunque la salvación es un regalo divino que no se puede conseguir a través de obras, la fe auténtica se manifiesta en nuestras acciones. Este principio se ilustra claramente en los versos 15-16, donde se menciona cómo deberíamos actuar ante las necesidades de los demás. Imagina a un hermano o hermana que sufre de hambre. Si les dices que te vaya bien, que estés abrigado y saciado, pero no ofreces lo que realmente necesitan, ¿qué valor tiene eso? Esa fe sin obras es estéril. En el verso 17, se reafirma que fe y obediencia son inseparables. La verdadera fe no se limita solo a creer, es poner esa creencia en acción. Implica confiar en los planes y la sabiduría divina, incluso en momentos de incertidumbre. A menudo oramos y deseamos respuestas inmediatas, pero la esencia de la fe radica en aceptar que Dios conoce nuestras verdaderas necesidades, incluso si sus respuestas no coinciden con nuestras expectativas. El ejemplo supremo de confianza se encuentra en Mateo 26:39, cuando Jesús, en su momento más difícil, se sometió a la voluntad del Padre. Él expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero al final se rindió a lo divino. De igual forma, debemos aprender a confiar en que Dios nos dará lo que realmente necesitamos, aunque sus respuestas no coincidan con nuestros deseos actuales. La fe también es un aspecto que necesita ser cultivado. Como un músculo que se fortalece a través de su uso, así nuestra fe se enriquece cuando buscamos a Dios. Seguimos sus enseñanzas y creemos en sus promesas. Aunque ningún ser humano posee la fe perfecta, si nos esforzamos por hacerla crecer, nos acercamos a la profunda confianza que Dios anhela que experimentemos. ¿Te animas a dar esos pasos hoy? Recordemos a Abraham, un ejemplo de fe ejemplar mencionado por el apóstol Pablo en Romanos 4:3. ¿Qué nos enseña la Escritura? Abraham confió en Dios y se le reconoció como justo. Esta afirmación citada por Pablo en Romanos 4 se basa en Génesis 15:6. El apóstol señala un momento significativo en la vida de Abraham, cuyo relato se extiende en los versículos 4 a 6 del mismo capítulo. El Señor habla directamente a Abraham, asegurándole que no será un extraño quien heredará sus promesas, sino un descendiente de su propia carne. Después, lo invita a contemplar el cielo y contar las estrellas, prometiendo que su descendencia será numerosa como ellas. La fe de Abraham en la fidelidad divina es lo que Pablo destaca como ejemplar. A pesar de las circunstancias en su contra, él creyó que se convertiría en el padre de múltiples naciones, tal como Dios había proclamado. No obstante su edad avanzada, cerca de los 100 años, y la imposibilidad de concebir de su esposa Sara, Abraham no dudó de las promesas divinas. En lugar de considerar su limitación, se mantuvo firme y dio gloria a Dios, convencido de que el Creador cumpliría lo que había prometido, como se señala en Romanos 4, 18, 21. La incredulidad no halló cabida en su corazón. Su fe fue robusta. ¿Y qué es la fe? Es una convicción profunda de que las palabras de Dios son verídicas y su cumplimiento es seguro.
Abraham confiaba plenamente en que Dios llevaría a cabo lo que había prometido. Además, un ejemplo previo de su fe se encuentra en la llamada divina, donde Dios le instruyó que dejara su tierra y su familia para dirigirse hacia una nueva tierra que le sería mostrada. La promesa de que lo convertiría en una gran nación y bendeciría su nombre también resalta su inquebrantable confianza en el Señor. Desde el inicio de su recorrido, Abraham se despidió tras escuchar la voz del Señor. Lot decidió acompañarlo, como se relata en Génesis 12, 1, 2, 4. La carta a los Hebreos resalta la magnitud de este momento. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para salir hacia un lugar que recibiría como herencia, sin saber hacia dónde se dirigía. Hebreos 11, 8. Su despedida no fue solo un acto físico, fue una demostración de su confianza en Dios, quien lo guiaría a él y a su familia hacia un nuevo hogar. A medida que Abraham llegaba a Canaán, se daba cuenta de que seguía siendo un forastero en esa tierra ajena. No obstante, su fe en la promesa divina lo sostenía, convencido de que él y sus descendientes heredarían ese territorio. Como Abraham, también nosotros atravesamos la vida como peregrinos en este mundo, aguardando con empeño la llegada del reino de Dios, que reinará desde Jerusalén, tal como se prometió a nuestro antepasado. En Génesis 13, 14, 17, encontramos las palabras del Señor a Abraham tras la separación de Lot. Levanta la vista y observa desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar los granos de polvo, también podría contar a tus descendientes. Recorran la tierra que les doy. Abraham no solo anhelaba las bendiciones materiales prometidas, sino que también desarrolló una fe más profunda, buscando una ciudad cuya fundación y creador es Dios. En Hebreos 11, 9, 10, se menciona su expectativa de recompensas espirituales, reflejando su crecimiento en la fe. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el camino de fe que estamos llamados a seguir. Confía en el plan divino que se despliega ante ti. Descubre cómo la fe de Abraham puede transformar tu vida. En la tierra, en prometida, Abraham vivió como un forastero, acompañado por Isaac y Jacob, quienes compartían la misma esperanza. Su anhelo era una ciudad con fundamentos divinos, esperando un futuro lleno de promesas. Aunque muchos de ellos no lograron ver su cumplimiento en vida, los abrazaron con la certeza de que eran peregrinos en un mundo ajeno. Ahora, su deseo se centraba en un reino celestial, un lugar mejor que lo terrenal. Dios, lejos de sentirse avergonzado de llamarse su Dios, ha preparado un hogar eterno para estos buscadores de la verdad. Este mismo anhelo por un futuro glorioso nos pertenece también a nosotros, que caminamos como viajeros en esta vida, con la vista puesta en el reino de Dios que espera ser revelado desde Jerusalén. La fe de Abraham fue sometida a una prueba crucial. En Hebreos 11:17 se narra cómo, en un momento de máxima dificultad, Abraham se disponía a sacrificar a su amado Isaac, a quien las promesas se habían dirigido. Este acto de confianza fue monumental, ya que en su corazón creía que Dios tenía el poder de hacer revivir a su hijo. Así, Abraham consideró que, aunque el sacrificio pareciera insensato, existía un propósito divino en todo ello, lo que reflejaba el amor del Padre al ofrecer a su único Hijo, Cristo, para nuestra redención. Abraham no solo fue un ejemplo de fe,
sino que su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y expectativas en la vida. Atrévete a seguir el camino de la fe con la certeza de que lo mejor está aún por venir. Te invitamos a reflexionar sobre las lecciones que la fe de Abraham nos ofrece, comenzando por la creencia fundamental en la capacidad de Dios para devolver la vida. Su fe es un pilar recurrente en la Escritura, de donde podemos extraer valiosas enseñanzas. Ante todo, es importante destacar que Abraham fue declarado justo debido a su fe. Dios ha establecido que la justicia se obtiene a través de la fe, lo que implica que somos considerados inocentes ante Él gracias al sacrificio de Jesucristo y nuestra confianza en el Padre. Al discutir la importancia de la justicia que proviene de la fe, Pablo reafirma el rol de Abraham como el progenitor de esta convicción. Surge entonces la pregunta: ¿cómo fue justificado Abraham? Fue antes de la circuncisión, ya que recibió este signo después de haber sido declarado justo. Esto demuestra que la fe fue lo que realmente lo legitimó, su condición de ser el Padre de todos los que creen, independientemente de la circuncisión. Permite que la justicia sea atribuido a todos aquellos que comparten esta fe, como se menciona en Romanos. Así, ya sea que uno sea judío o no, aquellos que han recibido la justicia a través de la fe son considerados hijos de Abraham. Es esencial seguir su ejemplo, caminando en sus pasos y creciendo en fe. Es importante recordar que las promesas que Dios hizo a Abraham se cumplen mediante la fe. Abraham y sus verdaderos descendientes, aquellos que también creen, recibirán las bendiciones prometidas. Romanos deja claro que la declaración de que él sería el padre de muchos no fue el resultado de la ley, sino de la justicia que proviene de la fe. Los compromisos otorgados a Abraham son parte integral de la buena noticia que debemos difundir. Abraham no solo escuchó, sino que también confió en el mensaje del Evangelio, tal como se afirma en Gálatas. ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo y creer también en las promesas de Dios? Antes de sumergirnos en este tema fascinante, te invito a reflexionar sobre la conexión entre la fe y las acciones. La Escritura establece que Dios justificaría a los gentiles a través de la fe, como se le reveló a Abraham, donde se expresaba que todas las naciones recibirían bendición en él. Así, aquellos que comparten esta fe también serán bendecidos a través de la creencia en Abraham. Esta idea se basa en promesas halladas en Génesis, específicamente en capítulos 12 y 22, y es un testimonio para nosotros quienes escuchamos el mensaje hoy en día. No todos responden al llamado, como lo indica Isaías al preguntar quién ha creído en nuestro mensaje. La fe se origina de escuchar, y esa escucha proviene de la palabra divina. En Romanos se menciona que la fe nace del oír. Es fundamental distinguir entre confiar en nuestras propias obras y en la justicia que Dios nos ofrece. A través de la descendencia de Abraham, todas las naciones son bendecidas, especialmente a través de Jesucristo, que es la verdadera semilla. Abraham nos enseña valiosas lecciones. La fe por sí sola no es suficiente, como argumenta Santiago, quien señala que la fe sin obras está muerta. Abraham, al ofrecer a su hijo Isaac, ejemplifica la unión de fe y obras. Es evidente que su fe se manifestó activamente en sus acciones, y la Escritura se cumplió al afirmar que Abraham confió en Dios, siendo contado como justo y amigo divino. De ahí que un ser humano sea justificado por sus obras y no únicamente por la fe. Santiago destaca que nuestra fe se perfecciona a través de buenas acciones. Debemos esforzarnos por vivir esa fe con obras justas, siguiendo el ejemplo de nuestro padre Abraham. Como se menciona en Juan, si somos verdaderos hijos de Abraham, entonces deberíamos replicar sus acciones y vivir con la misma convicción.
Abraham realizó numerosas obras que reflejaron su firme fe en Dios. Desde tiempos antiguos, Jesucristo instó a los líderes judíos revelando su verdad sin temor. Recordemos la fe de Abraham, quien confió en las promesas divinas y actuó en consecuencia. Es fundamental que sigamos su ejemplo. Debemos tener la certeza de que lo que parece inalcanzable es posible para Dios y que cada reto está bajo su control. Es esencial que nuestra convicción nos impulse a dejar atrás este mundo lleno de pecado. La confianza en la dirección divina nos guiará a nuevas realidades. Al caminar por la vida como peregrinos en este mundo, mantenemos la vista fija en el reino de Dios y la esperanza que trae el nuevo Jerusalén. Nuestra mirada hacia el futuro, la herencia del próximo mundo, debe ser el motor que nos impulse a vivir con fe. El legado de Abraham nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta a través de la obediencia y las acciones significativas que reflejan dicha creencia. La autenticidad de nuestra fe se demuestra a través de nuestras obras. La relación entre fe y acción es crucial. Como dice Santiago, la fe se evidencia en nuestras acciones. Abraham nos dejó un claro ejemplo de esto. ¿Estás dispuesto a seguir sus pasos? Este es el primer y más crucial paso que puedes dar. Permite que Dios te guíe en este proceso de transformación en tu vida para que puedas recibir la misma bendición que Abraham al momento del regreso de Jesús y la instauración de su reino aquí en la tierra. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen en este camino. Queremos invitarte a reflexionar sobre la bondad divina y el papel fundamental de la fe en nuestras vidas. Agradecemos a Dios por ti, hermanos, ya que su amor fortalece la confianza en cada uno de nosotros. Esta fe genera un vínculo especial entre todos, brindando apoyo en medio de las dificultades y tribulaciones que enfrentamos. Así, podemos glorificarnos en la presencia del Señor por la fortaleza que muestra nuestra comunidad ante las adversidades. Recuerda que las pruebas que atraviesas son reconocidas por Él y sirven como testimonio de tu valentía dentro del reino de Dios. Considera que esas dificultades están alineadas con la justicia divina, llevando consigo la promesa de recompensas futuras. Esperamos con anhelo el momento en que el Señor Jesús se manifieste desde los cielos, acompañado de sus poderosos ángeles, trayendo consuelo a quienes lo siguen. Habrá un tiempo de justicia, donde se corregirá a quienes rechazan el mensaje divino. La eternidad traerá claridad sobre aquellos que ignoran a Dios y desobedecen su mensaje. Serán esenciales las enseñanzas que hemos compartido y la perseverancia de los creyentes que encontrarán en este tiempo un motivo de alabanza. Es fundamental que cada uno de nosotros se esfuerce por cumplir con los propósitos divinos y que el poder de nuestra fe se manifieste en acciones concretas. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas, así como nosotros en Él, siempre guiados por su gracia y bondad. Ten presente que el juicio comienza con la reflexión interna. Juzgar a los demás puede volverse un espejo que revela nuestras propias faltas. Es importante recordar que las acciones de quienes transgreden las enseñanzas divinas serán objeto de juicio. Una verdad que nos invita a ser íntegros en nuestros caminos. Imagina, amigo, cómo puedes criticar a quienes permiten ciertas conductas, mientras que tú mismo caes en lo mismo y piensas que evitarás el juicio divino. ¿Acaso no te das cuenta que la bondad, paciencia y fuerza de Dios están ahí para guiarte hacia el arrepentimiento? Pero tus corazones endurecidos solo acumulan rencor, llevando a enfrentar un día donde se revelará el juicio justo de Dios. Cada uno se verá recompensado conforme a sus acciones. Aquellos que persiguen con paciencia la gloria, el honor y la inmortalidad
recibirán la vida eterna. Sin embargo, quienes se centran en su propio interés, desobedeciendo la verdad en favor de la injusticia, enfrentarán la deshonra y la ira. Habrá sufrimiento para todos aquellos que hagan el mal, tanto para judíos como para griegos. Por otro lado, la gloria, el honor y la paz serán para quienes actúen con rectitud, sin distinción. Recuerda, Dios no muestra favoritismo. Su sentencia es justa y se fundamenta en la ley. Todos aquellos que pecaron sin tener conocimiento de ella también enfrentarán la muerte, al igual que los que pecaron bajo su mandato.